Seguimos hablando el retorno de los judíos a su tierra. Desde muchos años atrás está el grupo sionista dedicado a repatriar judíos a su tierra. Y han retornado miles, hasta millones de judíos a su tierra. Cuando el 14 de mayo de 1948 eran aproximadamente 5:30 horas de la mañana, David Ben Gurión declara y dice: en esta mañana el Estado independiente de Israel es declarado una nación. Imagínese, después de tantos años fuera de su tierra, de su patria, miles de judíos regresando, se cumple el pasaje de Ezequiel que hemos leído en el programa anterior, pero también se cumple lo que el profeta Amós profetizó. Pero quisiera que usted escuche lo que dice Benjamín, allí el primer ministro de la nación de Israel, Bullón. Él nos está dando una indicación sobre este texto. Él leyó estos versículos, pero yo quiero leer algunos versículos más. Y quiero que observemos desde el libro del profeta Amós, capítulo 9, versículo 11 al 15. Y vamos a fraccionarlo en tres partes principales. Y el Señor le promete que la gloria será restaurada y que serán protegidos. La gloria de Israel volverá a su tierra. Esa gloria se fue cuando el profeta Ezequiel ve que la gloria se levanta y se va para el oriente. Se fue. La gloria vino en Cristo Jesús, pero ellos rechazaron esta gloria. Por eso están bajo el trato de Dios, bajo las manifestaciones de la ira de Dios. Pero la bendición de Dios va a volver la gloria. Y se va a cumplir también que cuando la gloria retorne, se va a cumplir lo que dice el Salmo 24. Desde el versículo 7 en adelante dice: os puertas, levantad vuestra cabeza. ¿Quién es este? Es el Rey de Gloria. El Rey de Gloria introduciéndose en Jerusalén. ¿Y qué viene? Viene con él también la gloria. Entonces la primera parte, versículo 11 y 12, es la restauración de la gloria y su protección. La segunda parte, versículo 13 y 14, la tierra se tornará productiva. Lo que es un pedazo de tierra sértica, sin vida, pero que Dios la va a transformar en una tierra que va a producir. La tercera cosa en el versículo 15: y estarán allí para siempre. Nadie va a sacarlos de allí. Ellos estarán para siempre. Entonces vamos a leer este pasaje en el capítulo 9 del profeta Amós, versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Ahí está la gloria. Una cosa es el tabernáculo de Moisés y otra cosa es el tabernáculo de David. El tabernáculo de Moisés representa la ley. Está el velo que nos impide entrar ante la presencia, ante la gloria del Señor. Es la ley, la imposibilidad. Pero aquí Dios dice: yo voy a levantar el tabernáculo de David, no el de Moisés. ¿Por qué? Porque cuando David levantó el tabernáculo, ¿qué fue lo que introdujo? Lo único que había en el tabernáculo de David era el arca, la gloria. Y no había velo. Todos los que entraban al tabernáculo de David podían ver la gloria. Entonces, cuando los judíos vuelvan a su tierra, van a poder encontrarse con la realidad, van a encontrarse con la gloria,
van a darse cuenta que aquel que rechazaron era el Mesías y van a ver la plenitud de la gloria. Por eso en aquel día, en ese día, cuando los judíos estén en su tierra, cuando Dios esté tratando con ellos, levantaré el tabernáculo caído de David. ¿Y qué va a hacer también cuando levante el tabernáculo? Cerraré sus portillos. ¿Qué está diciendo? Van a estar en paz. Va a haber una verdadera paz. Van a estar guardados y protegidos. Y les levantaré su ruina. Y la tercera cosa, los edificaré como en el tiempo pasado. Oiga, en este versículo 11 hay tres promesas. El tabernáculo de David, luego va a protegerlo, va a hacer sus portillos cerrados, nadie va a dañarlo. Y tercero, los edificaré como el pasado. ¿Cómo qué pasado? El pasado de David, el pasado de Salomón. Y en el versículo 12 dice, porque aquellos sobre los cuales invocado mi nombre poseerán el resto de Edom y todas las naciones, dice, Jehová ha hecho esto. Las naciones reconocerán que Jehová lo hizo. ¿Por qué? Porque invocarán mi nombre. Hasta ahora no lo han hecho, pero lo harán. Entonces en el profeta Amós me está diciendo, la gloria será restaurada y los judíos estarán protegidos. Pero la segunda cosa que va a ocurrir con esta nación es la tierra se tornará productiva. Esto es otro gran milagro. Es un tremendo milagro que esa tierra polvorienta, sin vida, vuelva a florecer y a tener vida y reproducir. Es un milagro de Dios. Delante de nuestros ojos está el gran milagro. Y en el versículo 13 dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Quiere decir, va a haber productividad en gran abundancia. Pero el versículo 14, y quiero que preste mucha atención. Y traeré del cultivador a mi pueblo Israel, y edificarán en ellos las ciudades asoladas. Vamos a edificar lo que está destruido. Y van a plantar viñas, y beberán el vino de helio, y harán huertos, y comerán el fruto de ella. ¡Qué promesa! Van a habitar tranquilos, van a plantar viñas y van a comer de ese producto, de lo que ellos plantaron. Y en el versículo 15 me dice la tercera gran verdad, estarán para siempre. ¿Quién está diciendo? En Amós 9:15, pues los plantaré sobre la tierra. ¿Quién? Es Dios. No es el hombre, no es Dios quien los va a plantar y nunca más serán arrancados. Guarde esa palabra. Los va a plantar y nadie los va a sacar de su tierra. ¿Por qué? Porque ha dicho Jehová, el Dios tuyo. Jehová lo ha dicho. Ahora, quisiera que veamos qué es lo que aconteció durante todo este tiempo, o sea, desde su retorno, para darnos una pequeña imagen, una pequeña idea. En 1950, después de 2 años de Israel haber retornado a su tierra, regresaron y comenzaron a plantar árboles. Y en estos 2 años plantaron 6 millones de árboles. Lo que estaba seco y desértico se comienza a tener vida. Pero en el 2013, de 1948 al 2013, ya habían plantado 70 millones de árboles. Y ni siquiera hablar de las cosechas que han tenido.
y del jardín que tienen y que son grandes exportadores de flores. Y se cumple lo que el profeta Isaías dice, que el desierto se convertirá en un jardín. Entonces, número 1, 6 millones de árboles. Número 2, 70 millones de árboles plantados para el 2013. Pero ¿qué más? En tercer lugar, el Señor se glorifica de una manera extraordinaria en la guerra de los 6 días. Pero antes de hablar de la guerra de los 6 días, déjenme mencionarles que inmediatamente después que Israel fue declarado nación, el mismo día los árabes se levantaron en contra, pero no lo sacaron. No lo pudieron expulsar el mismo día. ¿Por qué razón? Porque Dios dijo, nadie lo sacará. Es palabra de Dios y se cumple su palabra. Pero déjeme tomarme un tiempito rápidamente. La guerra de los 6 días es una guerra que podemos decir uno de los grandes milagros en nuestros ojos. Comienza el 5 al 10 de junio de 1967. Las naciones árabes se unen, entre ellos está Egipto, Jordania, Irak y Siria, con aproximadamente 20 millones de soldados. Y quieren hacer desaparecerlo. Vamos a ganarle. Vamos a destrozarlo. Ya tenían la batalla. Pero mis queridos hermanos, con 4 bombarderos fue suficiente para atacar a las naciones árabes y destruirlo. Y en el tercer día de la guerra de los 6 días, ya los judíos tenían Jerusalén. Ya tenían los judíos a Jerusalén. Entonces, el 8 de julio, Jerusalén estaba recuperado. ¡Qué milagro Dios ha hecho! ¡Qué tremendo milagro Dios ha concedido! Mi querido, hay 3 cosas, hay 3 fases en la vida de la nación de Israel. La primera fase será la falsa paz, donde harán alianza con el anticristo, donde aparentemente todo estará en paz, pero será una falsa paz. Pero luego retornará una segunda cosa y será el quebrantar del pacto con el anticristo, donde millones de judíos se convertirán a través de esa persecución. Y allí comenzará el gran trato de Dios. Dios tratando con ellos y convirtiéndose miles y miles de judíos. Pero luego vendrá la tercera parte. Y la tercera parte serán los judíos viendo la gloria, experimentando la gloria y comenzando el reino milenial. Días de muchas lágrimas, pero días gloriosos le espera a la nación de Israel. Delante de tus ojos, mis ojos, está el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué no se convierte? ¿Por qué no busca a Dios en cuanto Dios le está dando tiempo? Hay muchas cosas que no da el tiempo para compartirle, pero creo que es lo suficiente para que usted entienda y se dé cuenta que Dios está manejando no solo la nación de Israel, sino las naciones. Padre, muchas gracias por todo. Gracias por tu bendición y tu misericordia. Te pido que tú bendiga a todos nuestros oyentes, a todos los que nos ven, a todos los que nos siguen. Bendícele en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente y que tenga un gran día en la presencia del Señor. Amén.